Bien, pues nuevamente gracias por acompañarnos aquí en el Comité Ejecutivo Nacional. Quiero decirles que es decepcionante, es mediocre el paquete económico presentado por el gobierno de la República, porque no está generando más crecimiento económico, no está generando trabajo, al contrario, está ampliando las clientelas electorales, hay menos inversión para infraestructura, hay menos inversión productiva para hacer crecer nuestro país y vemos pues con preocupación que no se hace caso a las voces que exigen que se invierta bien el recurso público y se deje de despilfarrar. Esto es algo preocupante, esto es algo que no debe seguir ocurriendo y nosotros en el grupo parlamentario, tanto de diputados como de senadores, buscaremos primero que haya disminución en el impuesto sobre la renta. Si lo que México requiere es atraer inversión para poder generar trabajo, es necesario una disminución al impuesto sobre la renta. Nuestra propuesta es que sea al 25% respecto de las utilidades, para que de esa manera sí atraigamos inversión y entonces sí podamos generar trabajo. Esto es completamente necesario y no lo vemos. Al contrario, vemos que en esta propuesta no solo no se disminuyen los impuestos, se incrementan ciertos impuestos para ciertas plataformas electrónicas. Por otro lado, vemos que en este paquete económico no se les está dando más recursos a nuestros gobernadores y a nuestros alcaldes. Y me refiero a todos, sin distingos partidistas. No hay más recursos para los estados, no hay más recursos para los municipios y por eso en Acción Nacional insistimos en la necesidad de hacer una modificación en la Ley de Coordinación Fiscal que dé más recursos a entidades y municipios. Actualmente el 80% del ISR, del IVA y de los IEPS se queda en la federación, el 80%, solo va un 16% a los estados y 4% a los municipios. La propuesta de Acción Nacional es incrementar a 20% lo que se va a los gobiernos estatales y a un 10% lo que se va a los municipios. La propuesta es justa, que de estos impuestos federales el 70% se quede en la federación y el 30% vaya a estados y municipios. Los impuestos federales se pagan en los municipios, se pagan en los estados y lo que pedimos es una justa retribución a los municipios para que alcaldes y gobernadores tengan capacidades de hacer frente a las diferentes necesidades. Vemos que no hay más recursos para el Fortasec, que es el Fondo para la Seguridad en los municipios. Estamos en la peor situación de inseguridad en nuestro país y vemos con tristeza que no se le da pues en este paquete económico prioridad a lo sustantivo. Uno, que el paquete generara mayor inversión para que hubiera trabajo para la gente. Dos, que el paquete generara una inversión pública en infraestructura o inversión productiva para que genere crecimientos. Y lo único que vemos que este paquete tiene es más dispendio en programas clientelares que no tienen claridad de su medición y menos de su efectividad. Por otro lado, quiero decirles que el día de hoy el Partido Acción Nacional, a través de varios senadores de la República, está presentando una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Fiscalía General de la República contra Manuel Bartlett. Y lo hacemos pidiendo que estas denuncias no queden guardadas por 6 años o hasta el otro sexenio, como quedaron las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional en el sexenio pasado contra Emilio Lozoya o contra la estafa maestra, que tuvo que pasar un sexenio, tuvo que llegar otro gobierno para que se le diera entrada y que pudiera investigarse al respecto de las denuncias de Acción Nacional. Hoy formalmente hay denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Fiscalía General. Hoy lo que pedimos es que se actúe de inmediato, que se abran las investigaciones y que se sancione a quien tenga responsabilidad. Nosotros esperamos que este gobierno sea congruente, consistente
en el combate a la corrupción de sus propias acciones y de su propio gobierno. Recordemos que este gobierno fue el que ofreció que se acabarían los contratos por asignación directa, y es precisamente en este gobierno en el que se amplían a más del doble respecto a como estaban en el gobierno anterior. Ante tal incongruencia, ante tal inconsistencia, nosotros pedimos que no tenga que pasar un sexenio para que estas denuncias que presentó Acción Nacional sean atendidas, como ocurrió en los casos de la estafa maestra y de Emilio Lozoya. Y por último, vemos un hecho más, ahora en el estado de Puebla, en donde siguen siendo humilladas nuestras Fuerzas Armadas. Nuestro más enérgico llamado al gobierno de la República para que no permita que nuestras Fuerzas Armadas sigan siendo humilladas y vulneradas en su credibilidad. Es necesario cuidar la imagen y el buen prestigio de nuestras Fuerzas Armadas. Es necesario que se hagan respetar, y esto le corresponde al titular del Ejecutivo Federal como comandante supremo de las mismas. Las Fuerzas Armadas en México tienen un respeto, una tradición que debe de cuidarse. Y este gobierno, cuando hemos dicho que está vulnerando y debilitando las instituciones, lo está haciendo hasta con el propio ejército y nuestras Fuerzas Armadas.